Bienvenidos a Asamblea Legislativa Noticias y a la edición de esta semana. Estos son nuestros titulares. Comisión avala crédito para construcción de ruta San José-San Ramón. Próximo martes, diputados definirán devolución del ROP. Mideplan se opone al cierre del Consejo Nacional de la Producción. Lanzan fuertes cuestionamientos por los daños en la restauración del Teatro Nacional. Vamos al detalle de las informaciones. Crédito por 770 millones para construcción de ruta entre San José y San Ramón recibe aval de comisión. La Comisión de Asuntos Hacendarios dictaminó positivamente y por unanimidad el expediente 25.183, donde avalan los contratos de préstamo suscritos entre la República de Costa Rica, el Banco Centroamericano de Integración Económica y el Fondo OPEP para el desarrollo internacional para financiar el proyecto de ampliación y mejoramiento del corredor vial San José-San Ramón. El empréstito del Banco Centroamericano de Integración Económica ronda los 600 millones de los 770 millones de dólares disponibles para la vía que conecta la gran área metropolitana con el sector de occidente del país. En principio, el crédito tenía una tasa del 6,69% y un plazo de 20 años. Sin embargo, con la mejora realizada por el BCE, la tasa se reducirá. Varios legisladores se refirieron al dictamen positivo de la iniciativa. Voy a votar a favor este proyecto de ley. Primero porque esta ruta, la ruta 1, entre San José y San Ramón, requiere de mejoras sustanciales, dado que presenta muchas presas, muchos congestionamientos para los usuarios. Pero quiero dejar constando en actas algunas cosas. A mi criterio, este proyecto se está empezando al revés. Primero el financiamiento y luego las expropiaciones, que son más de 500. Y me voy a explicar con detalle. Aquí en la Comisión de Hacendarios me van a entender muy bien porque voy a poner como ejemplo el proyecto de la punta sur de la carretera San Carlos. Ese proyecto iniciamos desde el 2022, desde esta comisión, colocando dineros para las expropiaciones. Durante el 2023 y el 2024 se trabajó en adquisición de todos esos terrenos necesarios. Luego de las entradas en posesión a nombre del Estado, se continuó con el tema del financiamiento. Luego de eso, el cartel de licitación, el proceso licitatorio, se adjudicó una empresa y por último se dio la orden de inicio. Antes de dictaminar este proyecto, quisiera hacer dos peticiones a servicios técnicos para que por favor para la próxima sesión o lo antes posible nos tenga un criterio ampliado. Uno sobre el artículo 6, referente a darle nuevas competencias a la unidad gestora del proyecto, ¿verdad? Si eso es válido o no es válido, si se puede o no se puede. Y lo segundo, otro criterio ampliado sobre los bienes demaniales incluidos en la moción número 10 que acabamos de aprobar. Rápidamente, yo quiero decir que proyectos como Proeri, que también fueron aprobados aquí en Hacendarios, han demostrado que sí se puede hacer obra, bien y rápido, mucho más rápido con la debida transparencia. Y yo creo que ese proyecto es parecido a Proeri. No tengo que recordarles, compañeros diputados, que la Ruta 1 ya no puede esperar más. ¿Saben cuántos presidentes la han intentado? No sé si alguno de ustedes ha hecho el cálculo. 16 presidentes de la República, empezando por el primero que puso sobre la mesa la necesidad de hacer la carretera San José-San Ramón, que fue ni más ni menos que Francisco Orlich. Y recientemente, a ver, repasemos rápidamente los fracasos. Figueres lo intentó con la empresa Trimesan y Marnos. La Contraloría se tardó 2 años en darle el refrendo a Marnos, y cuando le dijo, ya la puede hacer, empieza en 30 días, dijeron, ay, qué pena, no tenemos financiamiento, no podemos hacer, y no la hicieron. ¿Qué es lo que estamos aprobando aquí? Para la ciudadanía, es un crédito, como han dicho otras diputaciones, escuchen ustedes del monto, de 770 millones de dólares. ¿Por qué digo el monto? ¿Y por qué digo que es 770 millones de dólares en
en un contrato, incluyendo el resto del proyecto y la exposición de motivos, de 131 páginas. Para la ciudadanía, porque yo sé que hay discursos que no van a cambiar. Yo ya solté. Y porque igual, aquí puede ser que agradezcan y sé que ocurrirá luego en la conferencia de prensa del presidente y el espectáculo y que tienen que verse contraponiendo, si estarían deseosos de que se rechace para poder tener discurso. Yo ya solté. Pero para la ciudadanía esto es importante. Vean, ciudadanos, ciudadana que nos observa. Datos. La aprobación por parte del BESIE de este crédito se anuncia, no sé la fecha precisa en que sea, pero se anuncia en prensa en noviembre de 2024. ¿Ok? El Poder Ejecutivo presenta el proyecto incluyendo ese contrato de empréstito hasta septiembre de 2025, 10 meses después. Y vean, yo acá, porque aprecio mi coherencia, yo no voy a juzgar el Poder Ejecutivo, tengo que imaginar que hay un conjunto de pasos complejos para pasar de entre el punto del acuerdo del BES y darnos el crédito y tener el contrato listo para enviarlo a la Asamblea Legislativa. El proyecto consta de 55 kilómetros de un tramo entre La Sabana y San Ramón sobre la Ruta Nacional 1. La ampliación de la carretera contemplará 3 peajes en Alajuela, Naranjo y la radial El Coyol en dirección a la Panasonic. Ahora el dictamen pasará al plenario legislativo para su aprobación final. Autoridades del Ministerio de Hacienda insisten en crédito para tren rápido de pasajeros. El viceministro de Hacienda, Luis Molina, insistió ante los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios en la importancia de un crédito por $800 millones para el tren rápido de pasajeros. Plazo de 20 años y hasta 5 periodos de gracia con un plazo de desembolso de 6 años. En la proporción del Fondo Verde del Clima hay 2 tranches, una porción B y una porción A. La porción A es la más interesante. Diputado, esto es plata gratis, literalmente plata gratis. O sea, tasa del 0% de interés a 40 años y 10 años de gracia. Instrumentos de ese tipo no existen en ningún lado del mercado internacional. Solo una institución multilateral como el Fondo Verde del Clima nos tiene estas condiciones. Los legisladores consultaron sobre el tema de planificación. Viendo el marco grande de varias obras que están en curso, es posible que el Ministerio de Hacienda pueda entregar una planificación de la presupuestación a mediano plazo de los recursos necesarios para efectos de, en el caso de Ruta 1, expropiaciones. Viendo la subejecución del MOB, en el MOB hay recursos suficientes para atender este tema y el de Ruta 1 también. Yo ayer haciendo números rápidos en la cabeza, necesitaríamos alrededor de $130 millones de aquí al 2031 para tener cubiertas las expropiaciones de Ruta 1 y del tren. Pero por ejemplo, en el 2022 la subejecución del MOB fueron 78.000 millones, ahí son casi $150 millones. En el 2023, 50.000 millones, $100 millones. En el 2024, 47.000 millones, esos son como $90 millones. En el 2025 mejoraron un montón, 37.000 millones de subejecución, pero aún así son $70 millones. Entonces yo estoy bastante confiado de que el MOB tiene los recursos dentro de la misma subejecución de sus partidas para hacerle frente a estas expropiaciones. Estos montos que vienen con el BCE ya aplica el rebajo que se le hizo a nuestro y a todos los países por las calificaciones del BCE. ¿Ya están ahí modificados o hay que corregirle? No señor, ya las encontramos acá, nosotros ya lo pusimos en la presentación, sin embargo, igual que en el crédito de Ruta 1, en el momento en el que se anunciaba se aplicaba para todos los créditos, entonces no tenemos que hacer ninguna enmienda de lo que ya está en el contrato. Si se aprobara ese proyecto, digamos relativamente rápido, pongámosle un mes cualquiera, ¿cuánto tiempo pasaría antes de poder empezar las obras? Este año empezaríamos con las primeras expropiaciones, este mismo año. Sacamos la licitación de la unidad ejecutora y ya a trabajar en las licitaciones como tal de la primera parte, que es la construcción y la adquisición de material rodante, que eso podría ser en el año 2027, proceso licitatorio y adjudicación. En el año 2028, diseño y empezar a construir en el mismo 2028. El proyecto de ley propone la electrificación de 52 kilómetros de vía férrea que conectarán las 4 provincias de gran área metropolitana. Se prevé la adquisición de 28 trenes eléctricos con capacidad mínima de 300 pasajeros por unidad y el sistema ferroviario contará con 26 estaciones nuevas y 4 rehabilitadas.
lanzan fuertes cuestionamientos por los daños en la restauración del Teatro Nacional. Fuertes cuestionamientos lanzaron los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto contra Guillermo Madrid, director del Teatro Nacional de Costa Rica, y José Fernando Madrigal Fallas, director de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y Juventud, por los daños causados en la restauración del inmueble. En todo lo que ha sucedido sí existen protocolos. Como le indico, me voy a referir a temas de patrimonio general y estaría explicándoles que cada uno tiene una visión para poder trabajar. Dependiendo de lo que se valore y se analice, hay que trabajar los protocolos. La intervención del Teatro Nacional se aplicó la Carta de Venecia o la Carta de Burra. Ambas cartas deben de aplicarse, dado que hay un edificio con un contexto histórico en el cual la Plaza de la Cultura interviene en su relación espacial, mientras que la Carta de Burra es la carta que indica... Vamos a ver, lo veo un poco complejo, pero paso y ahorita tal vez tengo oportunidad de repreguntar, es que tengo muy poquito. ¿La intervención del teatro respetó la autenticidad del bien, sí o no? Como lo comenté anteriormente... No, ¿sí o no? Perdóneme un segundo, mire, aquí todos somos muy inteligentes. Así es. Aquí no hay nadie que esté aquí porque tenga alguna diferenciación o algún nivel de explicación. Está claro que lo que estamos es en prácticas dilatorias de parte de ustedes. Contesten a las preguntas, por favor. Han tratado de evadir las respuestas. Trataron de evadirlas inicialmente diciendo que eran imputados sin ser imputados. Han tratado de salirse por diferentes lados. Ustedes están ahí porque tienen una confianza, porque se les ha depositado parte de lo más esencial en nuestra historia, es el resguardo de eso. Por favor, sean responsables, pero además sean sinceros, dejen de estar haciendo curvas, vericuetos y viendo a ver por dónde se escapan. Las preguntas son muy claras, sí o no. Dejen de evadirlo. Porque no nos están fallando a nosotros, no nos están dejando de responder a cada uno de nosotros que somos diputados o diputadas. Están dejando de responderse ustedes mismos ante la responsabilidad que tienen. Están evadiendo una responsabilidad, pero lo más grave, le están irrespetando la historia de este país y le están faltando a las respuestas que merecen los costarricenses. Señor director de Patrimonio y señor director del Teatro Nacional, yo quiero verlos a los ojos y decirles: para todos nosotros que vivimos y crecimos con el Teatro Nacional, esto es un dolor y es una tristeza muy grande. Y no lo he expresado públicamente, lo estoy haciendo en estos momentos. Y que no deberíamos de llegar a estos niveles. El dolor y la tristeza, porque al menos en mi caso, desde los 6 años me enseñaron a entrar con un respeto absoluto y un cuidado absoluto a las butacas de más de 100 años y al monumento histórico más ejemplar que tiene el país. Yo creo que aquí hay unas responsabilidades muy serias, don Guillermo. Usted es una persona que viene con una experiencia en el manejo de instituciones públicas y usted debería de ser consecuente con lo que está pasando y debería ser responsable inmediato de lo que está pasando. Pero todo esto va más allá. A mí lo que más me preocupa es una empresa, es una empresa que está haciendo otros trabajos que requieren un cuidado y una precisión inmediata, porque ese es el perfil del Teatro Nacional, es de cuidar el patrimonio, de tener un equipo de restauración y de tener ese cuidado, porque es la historia viva de un país lo que hay ahí. Y señor, usted de patrimonio no lo conozco, me parece que hemos sido consecuentes en una serie de faltas muy graves y quiero externarles mi preocupación y externarles mi tristeza y externarles mi molestia por todo esto y la indignación que mucha gente nos lo ha hecho ver a todos estos diputados y más. Así que yo lo que considero es que ustedes, con el respeto que merecen, una falta de esta magnitud y un descuido de esta magnitud debe tener una consecuencia. Los legisladores además acordaron que el 19 de marzo debe estar listo el informe de la investigación por el presunto sobreprecio en la compra del Parque Empresarial del Pacífico 2020. Mideplan se opone a cierre del Consejo Nacional de Producción
durante audiencia en comisión. Autoridades del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica se pronunciaron en contra del expediente 24.776 que busca el cierre del Consejo Nacional de Producción y transformación del Programa de Abastecimiento Institucional en la promotora de comercio agropecuario de Costa Rica. Así lo manifestó Marlon Navarro Álvarez, ministro de esa cartera, ante los diputados de la Comisión Especial de Reforma del Estado, donde se refirió a la iniciativa. El análisis de nosotros, elemento por elemento, primero que todo, el proyecto, como sabemos, es cerrar el CNP para crear un ente público no estatal. Aquí posteriormente le voy a dar la palabra a mi compañero don Jorge para que amplíe un poco más técnicamente porque a nosotros no nos parece que vamos a crear una institución autónoma y crear un ente público no estatal, cuando sabemos que el ente público no estatal es una figura completamente diferente y para lo que se pretende en el proyecto de ley no tiene ninguna razón jurídica o legal al respecto. Luego, crear una sociedad anónima de capital mixto, pudiendo considerarse una empresa pública estatal. Más adelante vamos a ver que tenemos que tener claro que FANAL no es una empresa sola, sino que es una estructura dentro del CNP. O sea, nosotros no podemos vender es como que nosotros en Mideplan queramos vender el área de modernización del Estado. Diputados de varias bancadas legislativas realizaron diversas consultas sobre el proyecto. ¿Considera que ha cambiado la razón de ser de esa institución para que se justifique un cierre? Respuesta: no, señora, más bien ha fortalecido, buscando fortalecer la razón de ser de la institución. Y aquí están los señores presentes que han respaldado ese cambio de gestión en el CNP. Entonces, lo fortalece más bien. ¿Podríamos afirmar acá que esas mejoras son estructurales o algunas de ellas son temporales? Se están definiendo dentro de la estructura y además el software logístico viene alineado al reglamento PAI y el reglamento PAI viene alineado a la reestructuración. Estas plazas que se están eliminando eran plazas que hacían funciones manuales, que hoy el software logístico lo viene a automatizar. Bueno, eso me genera una preocupación adicional, deberíamos establecer, y aprovecho que usted lo está señalando para un tema que no tiene que ver con esto, y es si 24 plazas están eliminándose por un software, evidentemente yo soy, y creo que ustedes lo saben, de las que defiendo los cambios tecnológicos hasta decir basta. Sin embargo, pues de ahí ese sería el primer efecto de la aplicación de la tecnología para dejar sin trabajo a personas, ¿verdad? No lo estoy diciendo con connotación negativa, pero sí creo que el Estado debe ponerse atrás también del desarrollo de una política pública en materia de estudio de estas situaciones y cómo preparar a esas 24 personas que se quedan sin trabajo porque viene la parte tecnológica a reemplazarla. José Córdoba Rodríguez, presidente ejecutivo del CNP, también se pronunció en contra de cerrar esa institución. Diputados inclinados a rechazar proyecto para incluir la opción de trabajo en la pena de privados de libertad. Los diputados de la Comisión de Seguridad manifestaron sus dudas en relación con el expediente 24.614 que busca la inclusión del trabajo en la pena privativa de libertad. Así lo evidenciaron tras la audiencia de Patricia Solano, presidenta de la Sala de Casación, y los abogados expertos Gerardo Huertas y Tatiana Molina. Los comparecientes manifestaron inconsistencias y contradicciones en el proyecto en discusión. Incluso varios diputados solicitaron archivar la iniciativa para no perder el tiempo. Este es un proyecto que hay que archivar realmente. Está demasiado lleno de defectos y entra en contradicción con la misma ley de ejecución de la pena, que aunque haya un veto, nosotros la votamos como ley en el plenario legislativo. Entonces, me parece que es poner una carga a esta comisión adicional cuando tenemos tan poco tiempo para trabajar en otros proyectos. Y dicho esto con todo respeto para Fabricio y la fracción que lo promovió, lo cierto del caso es que las explicaciones son muy claras en cuanto a todos los defectos que tiene y legislación que ya existe actualmente. Yo estoy a favor que las personas privadas de libertad deban trabajar y capacitarse, como se ha hecho, pero la forma en que está planteado este proyecto de ley, no voy a ser reiterativa con lo que ustedes han dicho, ¿verdad? Está mal planteado,
no hay claridad, no sabemos si es trabajo voluntario, si es trabajo forzoso, no sabemos si es parte de la pena o no es parte de la pena. De hecho, yo presenté un proyecto de ley dirigido especialmente a mujeres, a trabajo y capacitación de mujeres, porque ustedes sabrán mejor que nosotros que la población femenina tiene particularidades que yo esperaría que pueda avanzar en corriente, porque sí creo que eso es parte de lo que deben tener las personas privadas de libertad y eso es parte de su proceso de resocialización. Estoy en contra del proyecto por algunas situaciones colaterales que me parece que no son aplicables y que ustedes lo han manifestado muy bien, pero rescatar sobre todo la arbitrariedad, el absurdo que se cometió con la ley de ejecución de la pena, que me parece que sí era urgente, sí era importante y necesarísima. El proyecto tiene por objetivo implementar y fomentar el oficio, trabajo y formación en los establecimientos penitenciarios como medio de resocialización de las personas privadas de libertad sentenciadas. Futuro a proyecto para devolver el ROP se definirá el próximo martes en Comisión de Asuntos Sociales. Tras una amplia discusión durante la tercera mesa de trabajo entre los miembros de la Comisión de Asuntos Sociales y los proponentes de los 4 proyectos de ley para permitir la devolución del ROP, se acordó que el próximo martes 17 se definirá el futuro de las propuestas de ley. Durante estas sesiones de trabajo se analizaron los expedientes 24.955, 24.972, 24.984 y 25.003. Los participantes dejaron expuestas sus posiciones. Creo que el proyecto de la diputada Acuña y el proyecto de la bancada del Frente Amplio, al menos en esta comisión, son los que en mi criterio deberían de avanzar para posteriormente poder hacer algunas modificaciones, vía 137 en su momento, porque no todas tienen observaciones de fondo y que sí creo que son las más potables políticamente. Aún hoy no tengo claro cuál va a ser mi posición, pero sigo tratando de enriquecer mi conocimiento para tomar una decisión responsable entre lo que yo quiero y lo que debo de hacer como diputado. Ya estamos acá con toda la documentación, la fundamentación, le compete a la comisión tomar ahora las decisiones con esta información de acuerdo a el documento que nosotros vamos también a elaborar con todas estas recomendaciones. 2 de los proponentes de las iniciativas defendieron la urgencia de definir el tema para responder a la ciudadanía. Yo me caso con la segunda propuesta alternativa que plantea los cambios en las reglas para el retiro total o incorpora un parámetro propio del sistema de pensiones, como es la tasa de reemplazo. Esa es la variable de este proyecto de ley, en sustitución del parámetro del salario mínimo exento del impuesto sobre la renta que anteriormente habíamos planteado y que no se entendió. Aquí no hay una propuesta de un retiro agresivo en el proyecto 24955, sino que es un retiro escalonado, ¿verdad? Contratos de 36 meses y que no viene a afectar. Con esta decisión, la próxima semana se estaría enviando la recomendación final al plenario legislativo. Buscan vías para establecer solución definitiva a inundaciones en Quebrada Los Negritos. Luego de definir en la mesa técnica que la solución definitiva en torno a las inundaciones que se dan en la Quebrada Los Negritos es la construcción de un túnel que tendría un plazo de construcción de 32 meses y un costo preliminar de $13.8 millones, ahora la discusión gira en torno sobre la figura legal que permitiría al Instituto Costarricense de Electricidad realizar la obra. Para conocer de los alcances de los acuerdos, los miembros de la Comisión de Infraestructura recibieron a Roberto Villalobos, funcionario del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, Marco Acuña Mora, presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad, Domingo Argüello García, alcalde de Montes de Oca, y Luis Diego Miranda Méndez, alcalde de San José. Respaldo técnico robusto a la solución de un túnel que llegaría a desviar las aguas más o menos a la altura del Boulevard Dent, de la Quebrada Negritos a el río Torres,
un túnel cuyas dimensiones, bueno, el compañero Elise aquí las manejará en más detalle, 3,80 de alto por 3,50 de ancho, con forma de baúl. Es un túnel que tiene una capacidad hidráulica importante. Una propuesta sólida y bueno, como quedó en la presentación, pues es un servicio que nosotros estamos dispuestos a dar en la medida en que así se contrate. Entonces, de esta forma solucionaríamos esta problemática por lo menos 50 años, incluso parte de lo que dice el ICE es que hasta por 100 años podría ser. La justificación sobre una contratación entre entes de derecho público, ¿verdad?, que tendría que garantizar que el ICE es el único oferente para ese tipo de obra. O sea, hay algunas cosas en términos jurídicos y financieros que hay que empezar a valorar y bueno, ya la otra semana tenemos una convocatoria a las 2 municipalidades para sentarnos a valorar esos aspectos. Los legisladores reconocieron la urgencia de esta obra. Ahora los gobiernos locales deberán sentarse en una mesa legal, política y financiera para abordar la construcción de la obra y pidieron apoyo a los diputados para, mediante una ley, darle al ICE la posibilidad de realizar la obra y también avanzar con los estudios previos. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Asamblea Legislativa Noticias. Lo esperamos en nuestra próxima edición. Este ha sido un resumen de lo más importante del primer poder de la República. Asamblea Legislativa Noticias, porque hay cosas buenas que decir.